Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Se plantea como uno de los grandes temas a discutir diálogo social mediante. Significa un cambio estructural. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de modificaciones a la seguridad social? Nos visita en el día de hoy el director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz. Bien, y como habitualmente hacemos Café Mediante, estamos recibiendo hoy a nuestro invitado. Y como decíamos hace instantes en la presentación, difícilmente un tema como el de la seguridad social, la reforma de la seguridad social, un cambio estructural en lo que tiene que ver con la vida de nuestro país, tenga tantas aristas, porque cuando uno habla de economía el tema está presente, cuando uno habla de empleo el tema está presente, cuando hablamos de jubilaciones, cuando hablamos del futuro y también, ¿por qué no?, cuando estamos hablando del pasado. Ramón Ruiz, bienvenido. Un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Vamos a tratar de hablar de este tema que tiene tantas, repercusiones a nivel de toda la sociedad, ¿no? Porque nosotros muchas veces cuando realizamos talleres de formación o cuando organizamos algunas charlas con trabajadores, con vecinos, siempre remarcamos de que la seguridad social está desde antes de nacer hasta después que la persona muere. Porque antes de nacer, cuando esa persona está en el vientre de la madre, ese niño o esa niña, ya está recibiendo una prestación de la seguridad social. Y cuando la persona fallece, seguramente queda alguien que dependía de esa persona porque era quizás el principal sustento de la familia. Y bueno, y al faltar, la seguridad social protege también a aquellos que quedaron sin el principal sustento económico, digamos, y reciben por lo general una pensión por fallecimiento del trabajador o de la trabajadora, ¿no? Sí, es una mirada muy interesante. Un poco apuntaba eso en la presentación también cuando hablábamos de tantas aristas. Ya vamos a tener tiempo de hablar de la reforma en sí, vamos a dedicarle un bloque entero, pero antes, ¿estás de acuerdo que es un cambio estructural? Bueno, en realidad esa discusión se está dando, depende, digamos, el cristal con que se mire este asunto. Hay quienes dicen de que la seguridad social solamente necesita algunos ajustes, hay quienes plantean de que el sistema así como está bien y que lo que hay que hacer es perfeccionar alguna cosa. Nosotros hace poco hicimos una actividad donde reunimos a 4 candidatos a la presidencia de la República y bueno, ahí hubo varias voces y no todas coinciden exactamente con lo que quieren hacer con la seguridad social. Entonces, nos parece que de todas formas el cambio estructural, todavía no hay un consenso importante en hacer un cambio en la estructura del sistema. Hay mucho más, consenso en hacer algunos ajustes paramétricos y, bueno, algunas medidas que van a impactar en el largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo. Entonces esas cosas me parece que tienen que ver algunas con la gestión del instituto, si hablamos del BPS, pero también hay que hablar de los demás institutos de seguridad social. Esos serían, algunos ajustes en cuanto a la gestión propiamente del instituto o de los institutos. Hay algunos cambios paramétricos, esa puede ser una reforma paramétrica, o sea, cambiar, modificar algunos parámetros de los que regulan el sistema, y otros sí, mucho más profundo, un cambio más profundo sería pensar en un esquema, en un diseño diferente en el sistema de seguridad social. Bien, de todo eso vamos a hablar más adelante y también para que nos expliques y les expliques a quienes nos están viendo, porque no todo el mundo domina obviamente este tipo de elementos que tienen que ver con cambios tan profundos en la seguridad social. Pero hablemos ahora, si te parece bien, de la situación actual. Del presente. Del presente, claro. Porque hablamos de un pasado, hablamos de un futuro, pero hablemos del presente del BPS. Bueno, ahí también siempre hay más de una voz, más de una opinión, pero vamos a decir lo que nosotros pensamos sobre el presente de la seguridad social. Y más concretamente, porque somos representantes de los trabajadores en el instituto más grande que tiene el país, que es el Banco de Previsión Social. Maneja un 20% del Producto Bruto Interno, teniendo en cuenta también en ese 20%
una cantidad de recursos que el BPS administra, pero que para terceros, por ejemplo, el Fondo Nacional de Salud, por ejemplo, algunas prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, y la recaudación, por ejemplo, del IRPF, o sea, por el Banco de Previsión Social pasa el 20% del Producto Bruto Interno. Y el presupuesto, digamos, que tiene el BPS está por encima del 10% del Producto Bruto Interno para las diferentes prestaciones, los diferentes servicios que brinda. En el caso, digamos, viendo un poco los distintos relatos que hay un relato que dice que está todo mal, un relato que dice que es imprescindible hacer una reforma de la seguridad social lo antes posible, porque el BPS en cualquier momento va a estallar. O sea, hubo, digamos, de alguna forma un mensaje alarmista con respecto a la seguridad social. ¿Por qué crees que fue eso? Más allá de lo político, más allá de que hoy estamos transitando a muy pocos días de lo que es una elección nacional, tratando de salir del tema estrictamente electoral. Yo creo que, es muy difícil no hablar desde el punto de vista político de seguridad social, no partidariamente, claro, sino desde el punto de vista político. Creo que hay quienes quieren, de alguna forma, fortalecer en la seguridad social el pilar de ahorro individual y son partidarios de que ese pilar es el mejor. Desde el punto de vista ideológico hay una posición muy fuerte de avanzar, y de perfeccionar el pilar privado de la seguridad social. Y bueno, y hay otra, opinión de parte nuestra, que la seguridad social es un derecho humano, que en un derecho humano no puede estar, ese derecho humano no puede estar de alguna forma al libre albedrío del mercado, diciendo, bueno, es el mercado el que va a marcar de alguna manera las grandes políticas en cuanto a seguridad social, sino que nos parece que el Estado tiene que tener una responsabilidad muy fuerte, que el Estado tiene que garantizar, tiene que ser garante de ese derecho humano fundamental, que es la seguridad social, y por lo tanto ese sistema debería ser solidario, debería ser universal, y no debería haber lucro dentro de ese sistema. Lamentablemente en el año 96 hubo una reforma en el Banco de Previsión Social que introdujo las AFAP, y a partir de ahí se lastimó uno de los principios, que es el principio de la solidaridad. Y bueno, nos parece que en ese sentido siempre está, una lucha entre la solidaridad y el individualismo, entre, el sistema de reparto y el sistema de capitalización, más allá de que conviven, esos dos subsistemas conviven dentro del sistema mixto de seguridad social. Pero las AFAP, que son empresas privadas que persiguen fines de lucro, y está bien porque es la naturaleza de esas empresas, permanentemente están tratando de decir que los problemas están en el sistema de reparto y no en el ahorro individual. Y los defensores de las AFAP, en distintos actores que están convencidos que es así, por lo general son los que pregonan, los que promueven ese relato, diciendo de que, bueno, que tenemos que seguir planteando algunas reformas porque el BPS no se va a poder sostener, porque el BPS no es viable desde el punto de vista económico y financiero, porque la asistencia financiera que recibe el Banco de Previsión Social es muy importante y que se debería hacer una reforma para atender eso, para atender la suficiencia del sistema. Ese relato no se sustenta, es solo un relato. Y nosotros decimos, en principio decimos, nos parece que la reforma no es urgente. Lo que es urgente es entablar un diálogo nacional lo antes posible para arribar a acuerdos que posibiliten una reforma, pero no desesperadamente, no en forma, urgente, sino que podemos, sí, lo antes posible instalar el diálogo, conversar, tratar de que cada uno presente su visión sobre la seguridad social, tratar de buscar los mayores consensos posibles y sobre esos consensos caminar, sobre esos consensos marcar una hoja de ruta que posibilite algunas transformaciones en la seguridad social. Pero los impactos de esos cambios seguramente van a ser en el mediano y largo plazo. ¿Y por qué decimos que no es urgente? Porque cuando uno analiza el sistema de seguridad social, lo puede analizar de diferentes maneras. Puede haber un sesgo muy importante desde el punto de vista económico-financiero y ponerle nota a un sistema de seguridad social mirando solamente los números,
para nosotros no es la mejor manera. Claro. Ahora, Ramón, para quedarnos en el presente, el representante de los trabajadores, director en el Banco de Previsión Social, tiene esa visión. ¿Es la misma visión que tienen tus colegas, o sea, representantes de los empresarios, de los jubilados, también con respecto a la actual situación del BPS? En general hay un consenso dentro de los sectores sociales que justamente plantean de que no hay urgencia para hacer una reforma de la seguridad social. Uh-huh. Sí reconocemos los tres de que hay algunos desafíos, yo no les llamaría problemas, uh-huh, porque a veces las palabras tienen mucha importancia. No es lo mismo decir una reforma tiene que ser ahora, a decir el diálogo tiene que ser ahora, claro, hacia una reforma. No es lo mismo decir la seguridad social está en problema que decir la seguridad social de hoy tiene varios desafíos. Por ejemplo, el desafío del envejecimiento. Uh-huh. Pero no todos esos desafíos se resuelven a través del sistema de seguridad social. Por ejemplo, Uruguay está caminando hacia la construcción de un sistema nacional integrado de cuidados, uh-huh, que posiblemente va a dar una respuesta al envejecimiento de la población. Y no necesariamente esa respuesta tiene que estar a través de la seguridad social. No es lo mismo tener derecho a la seguridad social con sistema de cuidado que tener derecho a la seguridad social sin sistema de cuidado. Uh-huh. Entonces, ahí hay una respuesta. El tema, por ejemplo, de los cambios en el mundo del trabajo también es un desafío que lo vamos a ver seguramente más adelante, pero para eso también hay respuestas desde la institucionalidad. Ahora, permitime que quiero completar un poco la idea que tenemos. Nosotros decimos que el BPS en este momento está mucho mejor que antes, si lo vemos desde el punto de vista histórico. Uh-huh. O sea, si el BPS tiene más de 50 años de historia, se conformó en el año 1967, hace poco cumplió 50 años, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que si miramos la historia del Banco de Previsión Social, nunca hubo tantos puestos cotizantes como hay en este momento. Uh-huh. Espera que lo voy a mostrar acá, sí, y tú nos explicas un poco de qué viene esta gráfica. Anterior al 2005, nunca el BPS había logrado superar el 1.000.000 de puestos cotizantes. Uh-huh. A partir de hoy, en el presente, tenemos aproximadamente 1.495.000 puestos cotizantes. ¿Es un incremento aproximado de cuánto? Muy importante, porque estamos hablando que prácticamente un 50% más. 50% más. Por decir un número redondo, ¿no? Imagínate que en el Sistema Nacional Integrado de Salud teníamos 700.000 personas que tenían el beneficio de DICE y que a través del beneficio de DICE tenían el derecho a la mutualista. Uh-huh. Eran solo trabajadores. Cuando ese trabajador se jubilaba no tenía derecho a la salud, perdía el derecho a la salud. Ahora, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, tenemos más de 2,5 millones de personas con derecho a la salud a través de la seguridad social. O sea, es un seguro, por lo tanto es contributivo, y todos aquellos que están dentro del sistema de seguridad social además tienen derecho al sistema a tener, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, tener derecho a la salud. Pero también podemos hablar de otros indicadores que pintan cómo está la seguridad social, para no ver solamente los números, uh-huh, y ponerle nota al sistema en base a la asistencia financiera que recibe el EPS. Por ejemplo, el caso de las jubilaciones. Uh-huh. Ahí tenemos el total de pasividades. Si miramos en el 2005 cuántos había y cuántos tenemos ahora, a partir del 2008 hubo un aumento muy importante en la cantidad de pasividades. Hoy tenemos 100.000 pasividades más que las que teníamos en el 2008 cuando se flexibilizó sí, el derecho, el régimen jubilatorio. O sea, se flexibilizó la forma de acceder a la jubilación. Uh-huh. Y a partir de ahí, 100.000 personas que no tenían ningún ingreso comenzaron a tener un ingreso a través de la seguridad social. Entonces, ¿qué es mejor? Tener 350.000 jubilados y 100.000 personas sin ningún ingreso por debajo de la línea de la pobreza, teniendo una cantidad de necesidades, o tener 450.000 personas protegidos por la seguridad social. Claro, creo que la pregunta se responde sola, pero también yo supongo que alguien se debe estar preguntando,
Bueno, aumentó el número de cotizantes, ingresa más plata al BPS, pero tú también estás mostrando gráficas donde el número de jubilados ha crecido notoriamente. Te voy a pedir si la podés responder esa pregunta luego de la pausa. Con mucho gusto. Porque seguramente tiene que ver con el presente del Banco de Previsión Social, que también nos está mostrando Ramón a través de estas gráficas. Este es material de consumo del Banco de Previsión Social, pero que también cualquier ciudadano lo puede ver a través de la página web. Sí, por supuesto. Este libro, que es Indicadores de la Seguridad Social, que es un libro que sale mensualmente y lo publica la Asesoría General de la Seguridad Social en el BPS, mensualmente publica todos los indicadores, y por supuesto luego hay también libros que son anuales, un anuario, digamos, Perfecto. con respecto a todas las prestaciones que brinda el BPS, incluso el balance del Banco de Previsión Social. Para quien lo quiera ver con mayor detenimiento. Nosotros hacemos ahora una pausa, la primera aquí en este encuentro central, y ya venimos con nuestro invitado.